tal, compañeros? Hoy les voy a hablar sobre lo que es cerebro, sustancia blanca, comisura, septum pellucidum y tela coroidea. Bien, tenemos que la sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas mielínicas que van a estar sostenidas por lo que es la neuroglia. Bien, hace un tiempo se decía que la sustancia blanca era un tejido pasivo, pero en sí la sustancia blanca sí tiene una función, la cual es modular los distintos potenciales de acción, coordinando, actuando como un retransmisor y coordinando la comunicación entre los diferentes hemisferios o regiones de la corteza. Bien, tenemos que las fibras nerviosas se van a categorizar o a clasificar en tres grupos según sus conexiones. Tenemos las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. Aquí tenemos que la sustancia blanca en el encéfalo va a estar ubicada en lo que es en el centro, rodeada por la sustancia gris, mientras que en la médula espinal es al contrario. La sustancia blanca rodea la sustancia gris. Bien. Tenemos primero las fibras comisurales, que su función principal va a ser conectar las regiones correspondientes de los dos hemisferios. Entre estas fibras comisurales tenemos el cuerpo calloso, la comisura anterior, comisura posterior, comisura avenular y la comisura del fornis. Bien, el cuerpo calloso, como sabemos, es la comisura más grande que se encuentra en el encéfalo. Esta va a tener la función principal de conectar el hemisferio derecho con el izquierdo para que funcionen de una manera correcta y se puedan complementar. El cuerpo calloso se va a encontrar en el fondo de la cisura longitudinal y se va a dividir anatómicamente en lo que son cuatro partes. Tenemos un pico de manera rostral a caudal, un pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Los tenemos aquí. Pico, rodilla, este es el cuerpo y en la parte final es el esplenio o rodete. Bien, aquí tenemos descritas las partes de lo que es el cuerpo calloso. El pico va a ser el extremo más delgado y se encuentra en la parte anterior del cuerpo calloso. Este se va a prolongar hacia atrás para continuarse con el extremo superior de la lámina terminal o longitudinal. La rodilla es el extremo anterior curvo de lo que es el cuerpo calloso, se va a doblar hacia abajo y se va a continuar, se va a posicionar por delante del septum pellucidum. El cuerpo del cuerpo calloso se arquea hacia atrás y termina como una porción más gruesa llamada esplenio o rodete. Bien, en su trayectoria lateral, las fibras de la rodilla se van a curvar hacia adelante en dirección al lóbulo frontal y se va a formar lo que es el forceps menor. Ya, las fibras del cuerpo se van a extender también lateralmente y van a formar lo que es la radiación del cuerpo calloso. Estas se cruzan con haces de asociación y fibras de proyección a medida que atraviesan la corteza cerebral. Algunas fibras van a formar lo que es el techo y la pared lateral del asta posterior de los ventrículos laterales, y estas fibras se van a conocer como tapetum. En su trayectoria también lateral de lo que es el rodete, las fibras se van a arquear hacia atrás en dirección al lóbulo posterior y van a formar lo que es el forceps mayor. Y aquí tenemos una imagen. Bueno, aquí en el corte coronal del encéfalo, aquí vemos lo que es el cuerpo calloso con su rodilla. Y aquí tenemos una vista superior del encéfalo que va a estar disecada para mostrar las fibras del cuerpo calloso y la corona radial. Aquí tenemos la formación de lo que es el forceps menor y del forceps mayor. Y aquí tenemos las partes del cuerpo calloso. Tenemos el rodete, la rodilla y el cuerpo. Bueno, aquí tenemos, para verlo más de otra manera, la vista de lo que es el cuerpo calloso. Tenemos aquí un cuerpo transversal o medial. Y aquí tenemos, como lo conocemos, la forma del cuerpo calloso. Corte sagital. Sagital. Ustedes ven aquí el corte sagital tiene este trayecto. Aquí se ha sacado toda la sustancia blanca y la sustancia gris de la parte superior del cerebro para justamente poder observar
el cuerpo calloso en toda su extensión, con su estría medial, su forceps menor y el forceps mayor. Son acúmulos de sustancia blanca, fibras, muchas fibras en una comisura, va de izquierda a derecha y derecha a izquierda, muy grande, que si le hacemos un corte sagital en la línea media, obtenemos esto, para que puedan ver la forma del cuerpo calloso. Vean cómo la parte del pico se adosa y se continúa con la lámina terminal. Y aquí ya ustedes tienen la forma completa del cuerpo calloso con su grosor, ¿sí? Y aquí alrededor está el surco pericalloso y la circunvolución del cíngulo. Ok, entonces ustedes ven aquí las diferentes formas del cuerpo calloso. Listo, sigue. Bien, otra de las fibras comisurales que tenemos es la comisura anterior. Este es un pequeño haz de fibras nerviosas que cruzan la línea media en la lámina terminal. Por su trayectoria lateral, un haz más pequeño o anterior se curva hacia adelante a cada lado hacia la sustancia perforada anterior y el tracto olfatorio. Un haz más grande se curva hacia atrás a cada lado y surca la cara inferior del núcleo lenticular para alcanzar los lóbulos temporales. Aquí tenemos lo que es la comisura anterior. Esta pequeñita. Esta es la comisura anterior, esta es la segunda comisura que han visto, esta es la primera, el cuerpo calloso, la más grande. Conecta ambos hemisferios, ¿sí? La comisura anterior también. Sí. Bien, tenemos otra comisura que es la comisura posterior, que es un haz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media inmediatamente por encima del orificio del acueducto cerebral. En el tercer ventrículo. Se relaciona con la parte inferior del tallo de la glándula pineal. En toda su longitud hay diversos grupos de células nerviosas. Y tenemos comisura blanca. Antes se la llamaba comisura blanca anterior y posterior, pero se dice que ahora ya no porque está sobreentendido que es una parte de las fibras de la sustancia blanca. No, pero todavía se las puede llamar más allá de cualquier cosa porque hay otras comisuras. Acuérdense que esta es la comisura más grande, el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, Y la comisura blanca posterior, pero hay otra, aquí está la comisura intertalámica, que ya la vieron ustedes, esa de ahí también es una comisura. Sí. Tenemos el fornix. Este va a estar compuesto por fibras nerviosas mielínicas y constituye el sistema eferente del hipocampo que se dirige hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Este fornix va a ayudar a la formación de lo que es el hipocampo. Primero tenemos el álveo, que va a ser una especie de sustancia, de tejido de sustancia blanca que va a cubrir los ventrículos del hipocampo. Estas aquí van a converger y van a formar lo que son las fimbrias. Estas fimbrias van a formar lo que son las columnas posteriores del fornix, las cuales se van a unir en el centro y van a formar lo que es el cuerpo del fornix. Y ahí aquí tenemos también lo que es la comisura del fornix, que ya nos adelantaron. Sí, estas son las columnas posteriores del fornix que se van a unir y van a formar lo que es el cuerpo del fornix. Este de aquí va a ayudar a la formación del hipocampo, que eso lo veremos más en otra clase. Bien, la comisura del fornix así consiste en fibras transversas que cruzan la línea media de una columna a la otra inmediatamente antes de formar el cuerpo del fornix. La función en sí de lo que es la comisura del fornix es conectar las formaciones del hipocampo de ambos lados. Aquí tenemos lo que es la comisura del fornix. El cuerpo, sus columnas posteriores. Aquí tenemos las fibras del hipocampo, el hipocampo, los cuerpos amigdaloides, cuerpos mamilares y columnas anteriores del fornix. Claro, tiene esta disposición, ¿no? Aquí están los cuerpos mamilares que están aquí, tiene esta disposición. Aquí comienza el lóbulo temporal, aquí en este nivel, y pasa a formar esta parte del lóbulo temporal, la circunvolución dentada del hipocampo. Se llama dentada porque tiene esa disposición como de dientes. ¿Okay? Pero esto ya está en el lóbulo temporal. Aquí. Y acá están las amígdalas. Bien. La comisura avendular es un pequeño haz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media en la parte superior de la raíz del tallo pineal. La comisura se asocia con los núcleos avendulares que se encuentran a cada lado de la línea media en esta región. Los núcleos avendulares reciben muchas fibras aferentes, los núcleos amigdalinos y del hipocampo. Tenemos aquí la comisura avendular es muy pequeña, pero también forma parte de las fibras de la sustancia blanca. Este en cambio se encuentra arriba de lo que es
tallo pineal, mientras que la posterior se encuentra debajo. Tenemos otro grupo de fibras de la sustancia blanca como fibras de asociación. Estas aquí van a tener la función esencial de conectar las diferentes regiones corticales de un mismo hemisferio. Y estas se van a dividir en lo que son fibras de asociación cortas y largas. Las fibras de asociación cortas se hallan inmediatamente por debajo de la corteza y conectan circunvoluciones adyacentes. Estas fibras discurren en forma transversal al eje longitudinal de los surcos. Aquí tenemos las fibras de asociación cortas. Y las de acá que son bien grandes son las fibras de asociación largas. No tengo más que decir sobre esas fibras. Bueno, algo que se podría decir sobre esto para cursos posteriores es que estas fibras, como su nombre lo indica, permiten la asociación entre diferentes partes del cerebro. Ustedes ven que hay asociación entre circunvoluciones precentrales motoras, aquí a este nivel, y también postcentrales sensitivas de corto tamaño, pero también hay fibras de asociación muy largas que incluso pueden abarcar desde el lóbulo frontal hasta el temporal y pasar por fibras como esta que se llama fascículo arcuato o arqueado para la diseminación de impulsos nerviosos. Se cree en crisis convulsivas, en epilepsia, que este fascículo arcuato es el que permite que una crisis convulsiva que nace en una parte del cerebro se disemine hacia el resto y se generalice, incluso pasando de comisura hacia el otro hemisferio. Por eso una persona que comienza con una crisis convulsiva focal, nacida en el lóbulo frontal izquierdo, por ejemplo, termina generalizando todo y siendo todo el cerebro afectado. Es como que un impulso eléctrico comienza en un lugar y se disemina por esas vías. Asimismo, esa es la función en cuanto a lo patológico, ¿no? Pero estas fibras en verdad son fibras de asociación fisiológica. Sí. Así también leí sobre lesiones del cuerpo calloso, que si es cierto, le quería preguntar que hay una técnica que como que seccionando una parte del cuerpo calloso se puede detener los que son los ataques epilépticos o rebajarlos. No se los puede detener porque nacen directamente en una parte de la corteza y nosotros no estamos cortando la corteza. Lo que estamos haciendo es desconectar el hemisferio derecho con el izquierdo o viceversa, dependiendo de dónde nace la convulsión. La convulsión puede nacer en un foco específico del cerebro, por ejemplo, supongamos aquí en el lóbulo frontal, y nace ahí y se generaliza y utiliza el cuerpo calloso para que se disemine esa convulsión por todo el cerebro. Y lo que se hace, el procedimiento se llama callosotomía, que se hace cortando los 2/3 anteriores del cuerpo calloso para desconectar el hemisferio derecho del izquierdo y que no se disemine. Se utiliza mucho en crisis atónicas y crisis tónicas, que son aquellas en las cuales los pacientes caen como un tronco y se andan golpeando y tienen que andar con casco en la calle. Ustedes a veces ven pacientes en la calle, personas en la calle, ustedes ni siquiera saben que son pacientes. Ven personas en la calle caminando con un casco y no saben por qué. No saben por qué. Es porque esas personas, cuando les da las crisis convulsivas, tienen un tipo de crisis que hace que se caigan al piso y se pasen golpeando. Generalmente son personas que tienen muchas cicatrices en la cara, tienen retraso psicomotor y tienen que andar con casco. Esa callosotomía tiene como objetivo disminuir la frecuencia de las crisis y disminuir su diseminación a través de todo el cerebro para que, si es que le da la crisis, sea una crisis focal pequeña, no sea una crisis generalizada que venga con caída y traumatismo. Esa es la razón, y sí es cierto, se llama callosotomía. Ok. Bien, tenemos las fibras de asociación largas, están reunidas en haces que tienen nombres, y tenemos lo que son el fascículo uncinado, el cíngulo, el fascículo longitudinal superior, que es el más grande, el fascículo longitudinal inferior y el fascículo proto-occipital. Bien, el fascículo uncinado conecta la primera área motora del habla y las circunvoluciones ubicadas sobre la superficie inferior del lóbulo frontal
con la corteza del polo del lóbulo temporal. El cíngulo es un largo fascículo curvo ubicado dentro de la sustancia blanca de la circunvolución del cíngulo. Conecta los lóbulos frontal y parietal con las regiones corticales parahipocámpica y temporal adyacente. Y el fascículo longitudinal superior, que es el haz más grande de fibras nerviosas, conecta la parte anterior del lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. El fascículo longitudinal inferior discurre en dirección anterior desde el lóbulo occipital, pasa por fuera de la región óptica y se distribuye hacia el lóbulo temporal. Y el fascículo fronto-occipital conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. Se encuentra en la profundidad del hemisferio cerebral y se relaciona con el borde lateral del núcleo caudado. Aquí tenemos de nuevo la imagen para ver los que son los fascículos largos y cortos. Aquí tenemos el fascículo longitudinal superior, que se dice que es el más largo. Tenemos aquí el fascículo uncinado, que va a conectar el frontal con el temporal. Uncinado porque sale del uncus, ¿no? Nace del uncus aquí y conecta el frontal, ¿no? Por eso se llama uncinado, por el uncus del hipocampo, este es el uncus. ¿Sí? Ok. El fascículo longitudinal inferior, aquí tenemos lo que ustedes antes, el fascículo arqueado, y el cíngulo, de aquí, y ahí tenemos el cuerpo calloso con sus partes. Okay. Bien, por último tenemos otras fibras de la sustancia blanca, las fibras de proyección. Estas fibras nerviosas aferentes y eferentes se van a dirigir hacia el tronco del encéfalo y salen de él hacia toda la corteza cerebral. Deben circular entre grandes masas nucleares de sustancia gris en el interior del hemisferio cerebral. En la parte superior del tronco del encéfalo, estas fibras forman una banda compacta conocida como cápsula interna, que está flanqueada medialmente por el núcleo caudado y el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticular. Esta cápsula interna va a lanzar fibras hacia adelante, y eso es lo que va a formar lo que es la corona radiada. Les dije que era como un abanico, ¿no? Un abanico que confluye, van confluyendo las fibras, se van aglomerando en un espacio más pequeño y pasan en medio del núcleo lenticular. De un lado, ahí viene la cápsula interna, y por el otro lado está la zona talámica y parte del núcleo caudado. Pasa por el medio de eso, ¿sí? Y lleva la motricidad. Es mucho más seria una lesión de 1 centímetro aquí a este nivel que una lesión grande de unos 15 centímetros acá, porque aquí está todo aglomerado. Al estar todo aglomerado, hay muchas más fibras que se pueden afectar en un pequeño espacio a que se afectara un grupo menor de fibras en un espacio superior como este. Por eso las lesiones de cápsula interna a nivel de cápsula interna son muy severas, producen hemiplejías muy severas, ¿sí? Pero este gráfico está bonito para poder explicar cómo confluyen las fibras en la sustancia blanca y que confluyen en la cápsula interna. Acuérdense que baja por el mesencéfalo, baja por el puente y se va a las pirámides y se defusa. Esto que está aquí. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, ahora tenemos lo que es el septum pellucidum. El septum pellucidum es una delgada lámina vertical de tejido nervioso que consiste en sustancia blanca y sustancia gris cubiertas a cada lado por epéndimo. Se estira entre el fornix y el cuerpo calloso. Hacia adelante ocupa el intervalo entre el cuerpo y el pico del cuerpo calloso. Aquí está el septum pellucidum, que va a estar entre el cuerpo calloso y el fornix. Esta telilla que está aquí generalmente tiene esta disposición. Hay ocasiones en las cuales está dividida en dos, forma una cavidad entre las dos láminas, crea esa cavidad a la que en algunos libros se le conoce como quinto ventrículo, pero es solamente una variante anatómica del septum pellucidum, que en vez de ser una sola tela está en dos, pero no pasa nada con eso, es variante anatómica. Sí. Y por último tenemos la tela coroidea, que es un pliegue de 2 capas de tía madre. Se halla situada entre el fornix por arriba y el techo del tercer ventrículo y las superficies superiores de los 2 tálamos por abajo. Sus bordes laterales son irregulares y se proyectan lateralmente en el cuerpo de los ventrículos laterales. Ahí están cubiertos por epéndimo y forman los plexos coroides de los ventrículos laterales.
Bien, la irrigación de la tela coroidea va a ser la misma que de los plexos coroideos, en tanto en los ventrículos laterales como en el tercer ventrículo. Va a estar dada por ramas coroideas de la arteria carótida interna y de la arteria basilar. Y la sangre venosa drena en las venas cerebrales internas, se va a unir para formar lo que es la vena cerebral magna, y esta última se une al seno sagital inferior para formar lo que es el seno recto. Es un embrión, ¿eh? Es que casi no veo imágenes que muestren un poco la tela coroidea. Pero tiene que decir que esto es un embrión, no es un adulto. Y no es la disposición final de la tela coroidea, pero en todo caso, bueno, de ahí sale. Es que no Es encontré imagen. Ok, listo. Y de ahí, exacto. Bueno, aquí tengo un corte sagital del cerebro que muestra las estructuras comisurales, los números. Aquí tenemos el cuerpo calloso, tenemos las partes del tórax. Tenemos aquí el pico, la rodilla, el cuerpo, el rodete o esplenio. Aquí tenemos lo que es el cíngulo. Bueno, aquí se ve de aquí la tela, lo que es el septum pellucidum. El fornix, que está entre el septum, o sea, va a estar el septum entre el fornix y el cuerpo. El agujero interventricular, la comisura anterior, la pequeñita aquí. Bueno, el tálamo en el 10, los cuerpos mamilares, fascículo mamilotalámico, y bueno, la lámina rostral y la lámina terminal. No, aparte de los números, ahí hay muchas cosas, otras cosas. Bueno. En lo que compete a la clase de ahora, eso es lo que tiene que quedar. Solo muestra las estructuras comisurales. Sí, está bien. Listo. Bueno, es importante porque ustedes tienen que conocer las comisuras y saber la íntima relación que tienen con otras formaciones. Miren, están pegadas a todo lo que ustedes ya van conociendo. Creo que ya vamos avanzando bastante en cuanto al conocimiento macroscópico del sistema nervioso central. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, ahí nos vamos a quedar. ¿Qué sigue?